La España de Pedro Sánchez es el país de toda la Unión Europea en el que, con diferencia, más ha subido la presión fiscal durante los últimos años. Un sablazo impositivo que ha recaído especialmente sobre las espaldas de los trabajadores. Veámoslo. España cerró el año 2022 con una presión fiscal del 38,3% del PIB. Es decir, que la recaudación por impuestos y por cotizaciones sociales equivalía al 38,3% de toda la producción final española durante ese ejercicio. Apenas 4 años antes, en 2019, la presión fiscal era del 35,4%. Es decir, que entre 2019 y 2022, años de la legislatura de gobierno PSOE-Podemos en España, la presión fiscal que recae sobre los españoles se ha incrementado en 2,9 puntos porcentuales. Se trata del mayor aumento de la presión fiscal de toda la Unión Europea y con bastante diferencia. Durante ese mismo periodo, en la Unión Europea, la presión fiscal apenas ha subido en 2 décimas, no en 29 décimas, como ha ocurrido en España, sino en 2 décimas. Y en la zona euro ese incremento de la presión fiscal ha sido de 5 décimas. De nuevo, no 29 décimas como en España, 2,9 puntos, sino 5 décimas, 0,5 puntos del PIB. Por tanto, y por hacer números redondos, en el año 2022 el Estado español se apropió de 3 puntos más de PIB de los que se apropiaba en el año 2019. 3 puntos de PIB que hasta el año 2019 se quedaban en manos del sector privado, de las familias y de las empresas, y que desde el año 2022 están siendo fagocitados por el sector público. ¿Y a quiénes les arrebata estos 3 puntos adicionales de PIB el gobierno tan progresista de PSOE-Podemos o de PSOE-Sumar que llevamos padeciendo desde hace años en este país? ¿Quiénes son los que le están transfiriendo coactivamente 3 puntos más de su riqueza al sector público? ¿Acaso son los ricos españoles los que están pagando muchos más impuestos, motivo por el cual las arcas del Estado están a rebosar? ¿O por el contrario son las clases medias y el conjunto de la ciudadanía quienes están siendo desangrados fiscalmente con mucha más saña desde el año 2019? Pues grosso modo, de esos 3 puntos de PIB que el Estado está ahora recaudando adicionalmente a lo que ya venía recaudando a costa de la ciudadanía, de esos 3 puntos, el mayor aumento de la presión fiscal en Europa desde el año 2019, 1,2 puntos de 3 puntos, proceden de una mayor recaudación del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Es decir, de los mayores impuestos que pagan los trabajadores. A su vez, otros 0,6 puntos proceden de una mayor recaudación del impuesto sobre sociedades. Otros 0,6 puntos proceden de una mayor recaudación del IVA. Y finalmente, los últimos 0,6 puntos adicionales de recaudación se obtienen de mayores ingresos por cotizaciones sociales. Atención, de esos 3 puntos de recaudación adicional por año que obtiene el sector público a costa del sector privado, 1,2 puntos proceden del IRPF, de los impuestos que pagan los trabajadores, 0,6 puntos proceden de las cotizaciones sociales, las cuales también son una exacción a costa del salario de los trabajadores, y otros 0,6 puntos proceden de la mayor recaudación por IVA, que en su mayor parte es el consumo que efectúan los trabajadores. Por tanto, 2,4 puntos de los 3 puntos de recaudación adicional por año en los que ha aumentado la presión fiscal, 2,4 puntos proceden de un mayor castigo tributario sobre el conjunto de los trabajadores y 0,6 puntos, hasta llegar a los 3, proceden de un mayor castigo tributario a las empresas. IRPF, IVA y cotizaciones sociales concentran el grueso del sablazo tributario adicional que están padeciendo los ciudadanos. Y de esos 3, es particularmente intensa la subida de recaudación por IRPF,
es decir, por el impuesto sobre la renta de las personas físicas. ¿Y por qué ha aumentado tanto la recaudación por IRPF durante los últimos años? Pues en gran medida como consecuencia de no haber deflactado la tarifa del IRPF ante la fuerte subida de la inflación. El IRPF es un impuesto progresivo, es decir, cuanto más ingresas, más pagas proporcionalmente. No ya en términos absolutos, sino también proporcionalmente. Y esto se consigue con una escala impositiva que es creciente con el nivel de renta. Cuanto más ingresas en términos nominales, mayor es el tipo impositivo marginal que tienes que pagar dentro del IRPF. Pues bien, durante los últimos años, la fortísima inflación que han padecido todos los países de Europa, pero también, en particular, España, ha incrementado no solo los precios, sino en términos nominales, no necesariamente reales, pero sí en términos nominales, los salarios. Los salarios nominales han aumentado, aunque lo hayan hecho menos que la inflación y por tanto el poder adquisitivo de los trabajadores o de muchos trabajadores haya caído, pero los salarios nominales han aumentado y esto, a efectos de IRPF, implica que el contribuyente se ha vuelto más rico, más acaudalado, que posee mayor capacidad económica, de modo que una mayor parte de su salario nominalmente incrementado, ha pasado a tributar a tipos impositivos marginales, no porque en realidad sea más rico, sino porque nominalmente, y al no haberse corregido por la inflación la tarifa del IRPF, el sistema fiscal lo toma como más rico y le hace pagar tipos impositivos medios más elevados. Por consiguiente, la mayor recaudación por IRPF no se debe a que las rentas más altas paguen muchísimos más impuestos. Se debe fundamentalmente a que las rentas medias están pagando más impuestos porque el gobierno central se ha obstinado en no corregir la tarifa del IRPF por la inflación para que así todos los ciudadanos tengan que pagar más impuestos, dado que se enfrentarán a tipos marginales más altos, aun cuando su capacidad económica no solo no haya aumentado, sino que en muchos casos se ha reducido en términos reales. Y el gobierno ha tomado deliberada y conscientemente esta decisión de no deflactar la tarifa del IRPF. Es decir, ha tomado deliberada y conscientemente la decisión de subirles los impuestos a todos los trabajadores españoles. Así que cuando Sánchez dice cosas como esta... Los ricos, pues lo siento, tienen que pagar más impuestos que lo que pagan hasta ahora. Es más, mientras nosotros gobernemos, van a pagar más que el resto. Ese solo es el inmoral caramelo para poder meterle impunemente la mano a usted en el bolsillo.